Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a TX24 Podcast, vuestro espacio dedicado a la tecnología, la inteligencia artificial y al desarrollo y noticias del proyecto TX24. Esperamos que estéis todos bien a la grabación de este episodio. Soy Carlos F. Largo y os doy la bienvenida al episodio 5 de TX24 Podcast. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, recuerda que puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico podcast@tx24.io. Ya sabéis, tenéis el correo abierto para resolver todas aquellas dudas que podáis tener. Ahora sí, empezamos. Hay una idea que llevamos escuchando desde hace años, cada vez que se habla del futuro de las criptomonedas, y es una frase que aparece constantemente una y otra vez en conferencias, entrevistas y análisis de mercado. Y es que la siguiente gran ola llegará cuando entre en las instituciones. Bueno, lo cierto es que resulta curioso que sigamos escuchando esa misma frase después de más de 15 años de existencia de Bitcoin. Y la verdad es que si lo pensamos fríamente, pues ya no estamos hablando de una tecnología experimental. A día de hoy pues ya tenemos ETFs, tenemos productos regulados, tenemos empresas cotizadas con exposición a cripto y bueno, pues un mercado que mueve billones de dólares cada año. Con lo cual pues nos surge una pregunta que yo creo que es bastante interesante, y es que si todo esto ya existe, ¿por qué se sigue hablando de que las instituciones están por llegar? Bueno, la respuesta más habitual a esto suele ser la regulación. Otras veces se habla de volatilidad y evidentemente son factores que por supuesto influyen. Pero hay otro aspecto del que se habla mucho menos y que sin embargo podría ser igual o incluso más importante. Es algo en lo que yo creo que no hay mucha gente en lo que haya caído, y es la infraestructura. Porque cuando una persona compra Bitcoin, por ejemplo desde el móvil, como hemos hecho todos, pues probablemente no pensamos demasiado en todo lo que está ocurriendo detrás de esa pantalla, sino que vemos una aplicación, un botón de compra y operación completada. Para un banco, para un fondo de inversión, para una gran institución financiera, un exchange no es únicamente una aplicación, sino que es una pieza crítica de infraestructura sobre la que pueden llegar a moverse millones o incluso miles de millones de dólares. Claro, ahí las exigencias cambian completamente. Ya no basta simplemente con que la plataforma funcione, es necesario que sea rápida, es necesario que sea estable, por supuesto es necesario que sea escalable y tiene que ofrecer costes predecibles. A nosotros quizá al retail no tiene tanta importancia, pero para una institución que mueve miles de millones es algo fundamental, básico. Lógicamente tiene que estar preparada para soportar una actividad muchísimo mayor que la que soportaríamos incluso miles de usuarios convencionales, ¿no? Aquí es donde aparece una reflexión bastante interesante, porque muchos de los exchanges que dominan actualmente el mercado nacieron en una época que obviamente era completamente diferente a la época actual. Fueron diseñados cuando las criptomonedas eran un nicho, cuando había muchos menos usuarios y cuando nadie imaginaba el crecimiento que acabaría por experimentar este sector. Claro, aquellas plataformas, esto es algo que es lógico pensarlo, en su momento resolvieron muy bien los problemas que había entonces. El problema es que el mercado actual ya no se parece en nada al mercado de entonces. Cuando hablábamos con Carlos, nos ponía un ejemplo que nos viene muy bien también para esta situación. Como si una ciudad diseñada para 100.000 habitantes tuviera que albergar de repente millones. Se pueden ampliar carreteras, se pueden construir nuevas salidas, se pueden añadir servicios, pero llega un momento en el que la propia estructura original de esa ciudad empieza a convertirse en una limitación en sí misma. Precisamente por eso, algunos proyectos nuevos están intentando construir pensando no en el mercado actual, sino en el mercado que podría existir en 5 o en 10 años. Eso, precisamente, es una de las cosas que a mí personalmente más me llama la atención de TX24, porque si analizamos el proyecto, uno tiene la sensación de que muchas de las decisiones del proyecto están orientadas precisamente hacia ese futuro donde la participación institucional va a ser mucho mayor que la que hay a día de hoy. No se trataría únicamente de ofrecer una experiencia agradable para el usuario minorista, que también, pero se trataría básicamente de construir una plataforma que fuera capaz de dar servicio tanto a un inversor que compra cripto desde casa
como a una institución que necesita mover grandes volúmenes de capital y sobre todo de forma eficiente. Claro, esto también pues, nos ayuda a entender algunas de las decisiones más interesantes del proyecto. Por ejemplo, una de ellas sería su modelo de comisiones. Cuando hablamos de comisiones, solemos pensar en cantidades pequeñas, unas décimas por aquí, unas centésimas por allá, podríamos decir. Para la mayoría de nosotros, pues apenas tienen importancia en la mayoría de casos. Cuando una institución realiza miles o incluso millones de operaciones al año, esas pequeñas diferencias terminan convirtiéndose en cantidades enormes. Por eso TX24 plantea una comisión fija del 0,05% para usuarios minoristas, situándose entre las más competitivas del sector, pero donde realmente aparece una propuesta diferente es en el ámbito profesional, porque el proyecto contempla un modelo de suscripción para determinados operadores y clientes institucionales, cosa que a día de hoy no existe. Es una idea sencilla. En lugar de depender exclusivamente de una comisión por cada operación realizada, determinados participantes podrían trabajar con una estructura de costes que sería mucho más predecible. Esto es algo que en principio podría parecer un detalle menor, pero para una institución financiera la previsibilidad es casi tan importante como la rentabilidad. Saber exactamente cuánto te va a costar operar dentro de 6 meses, pues es algo que puede marcar una diferencia enorme cuando gestionas grandes cantidades de dinero. Pero hay otro aspecto del proyecto que probablemente sea aún más interesante para muchas de las personas que escucháis el podcast desde hace tiempo. Y vamos a hablar del token TXT. Bueno, si algo ha demostrado el mercado durante los últimos años es que no todos los tokens son iguales. Muchos proyectos pues lanzaron su token cuyo valor dependía casi exclusivamente de la especulación. Si el mercado estaba eufórico, subía, pero porque subía todo. Si desaparecía el interés, bajaba cuando bajaba todo. Es decir, es un poco como las corrientes oceánicas. Bueno, más o menos sería un ejemplo similar. En muchos casos, pues claro, resultaba difícil encontrar una conexión real entre el crecimiento de la empresa y el beneficio para las personas que mantenían el token. En TX24 se intenta plantear un enfoque diferente a esto. Y es que el proyecto incorpora un sistema mediante el cual el 1% de los beneficios de la compañía se destina a los poseedores de TXT a través de lo que se conoce como, abro comillas, criptodividendos, podríamos llamarlo. Creo que merece la pena pararse aquí un momentito porque este concepto es probablemente uno de los más importantes de todo el ecosistema TX24. Cuando escuchamos la palabra dividendo, siempre solemos pensar automáticamente en empresas cotizadas que reparten parte de sus beneficios entre sus accionistas. Bueno, en este caso no hablamos exactamente de eso, dado que TXT ni es una acción ni otorga derechos sobre la empresa. Pero sí que era algo que es muy interesante, en mi opinión, y es una conexión directa entre el crecimiento del negocio y los beneficios potenciales para aquellos que mantienen el token. Dicho de una forma más sencilla, si la plataforma consigue atraer más usuarios, aumentar su volumen de negociación o incorporar nuevos servicios, cerrar acuerdos estratégicos o captar clientes institucionales, lógicamente el negocio crece. Si el negocio crece y el negocio genera beneficios, pues existe un mecanismo diseñado para que una parte de esos beneficios llegue también a quienes forman parte del ecosistema TX24. Por eso muchos inversores no observan únicamente el precio del token, sino que siguen de cerca la evolución del proyecto, pues las licencias, los nuevos productos, alianzas, expansiones y crecimiento de la actividad dentro de la plataforma. Y es que al final, pues todo esto tiene una relación directa con la salud del negocio. Quizás aquí pues encontramos una de las diferencias más interesantes respecto a muchos proyectos que hemos visto en el pasado, porque bueno, la apuesta ya no consiste únicamente en esperar que alguien compre el token más caro mañana, como hemos visto todos 1000 veces, sino que consistiría en que una empresa real, con productos reales, clientes reales y una actividad económica capaz de generar ingresos, pues sea sostenible durante años. Bueno, precisamente por eso la entrada de instituciones resulta tan importante, porque si algún día llega esa gran adopción institucional de la que llevamos tanto tiempo hablando, pues probablemente no beneficie a todos los proyectos por igual, sino que beneficiará especialmente pues, a aquellos que hayan estado preparándose para esto mucho antes de que suceda. Esa, precisamente, parece ser una de las grandes apuestas de TX24.
No competir únicamente por el mercado que está sucediendo hoy, sino prepararse para lo que todavía está por llegar. Y ahora vamos con una noticia tecnológica que a mí personalmente pues me ha parecido bastante curiosa, porque durante décadas hemos visto robots humanoides en películas de ciencia ficción, máquinas capaces de caminar, de mover objetos, de ayudar en tareas cotidianas, pero bueno, la realidad siempre parecía estar muy lejos de todo eso. Pero en los últimos meses estamos viendo como varias compañías han empezado a mostrar avances muy llamativos. Empresas como Tesla, Fury AI o Unitree están desarrollando robots humanoides capaces de realizar tareas cada vez más complejas, desde transportar cajas en almacenes hasta recoger objetos del suelo o realizar trabajos repetitivos en entornos industriales. No sé si habéis visto esa cámara web que está en YouTube en directo, mostrando un robot que se encarga de clasificar paquetería. Es un poco hipnótico, la verdad, verlo trabajar desde el sofá de casa. Bueno, buscarlo porque es interesante. Aunque todavía quizás estamos lejos de tener uno preparando la cena o limpiando la casa, pero que también estamos viendo ya algunos robots experimentales que se dedican a esto. Bueno, lo interesante es que por primera vez ya parece que todos estos robots están empezando a abandonar los laboratorios para trabajar en situaciones reales. Algunos, como les acabo de comentar, ya están siendo probados en fábricas, en centros logísticos. Realizan tareas en principio sencillas pero eran tareas que hasta ahora sí que es cierto que requerían intervención humana de manera constante. La gran incógnita es, bueno, yo creo que todos nos lo preguntamos, ¿cuánto tardarán en llegar al entorno doméstico? ¿Cuándo tendremos un robot para planchar la ropa, el que la planche? Poner el lavavajillas, hacer la comida, bueno, y que sea asequible, claro. Pues no sabemos, 5 años, 10 años, es difícil saber, pero lo que sí que parece claro es que la combinación entre inteligencia artificial y robótica es algo que está avanzando a gran velocidad y quizás pues dentro de unos años nos parezca normal tener un robot ayudándonos en casa, pues como hoy nos parece normal tener un robot aspirador recorriendo la casa. Bueno, yo estoy seguro que esto va a ser así. Las tecnologías más revolucionarias pues muchas veces no llegan de golpe, sino que bueno, es algo progresivo. Simplemente un día pues nos damos cuenta de que llevan tiempo entrando poco a poco en nuestra vida cotidiana. Bueno, estaremos atentos a esto porque además a mí personalmente es algo que me interesa. Iniciamos nuestra hora Skynet, nuestro espacio dedicado a la inteligencia artificial, y es que hay una tendencia que está empezando a coger fuerza y que podría cambiar por completo la forma en la que utilizamos nuestros dispositivos. Bueno, durante años nos hemos acostumbrado a abrir aplicaciones prácticamente para todo, una aplicación para enviar un mensaje, otra para pedir comida, otra para reservar un hotel, para comprar un billete de avión, bueno, infinidad de cosas. Algunas de las principales empresas de inteligencia artificial están empezando a plantear un escenario completamente diferente. Y es que la idea es que en lugar de utilizar todas estas aplicaciones, acabemos utilizando agentes de inteligencia artificial capaces de hacer estas tareas por nosotros. Bueno, vamos a imaginar que queremos organizar un viaje, por ejemplo. Pues a día de hoy tendríamos que abrir varias páginas web, comparar precios, mirar hoteles, horarios de vuelo y, finalmente, cuando todo nos cuadra, hacemos la reserva.
Con un agente de IA bastaría con decir algo como: quiero pasar un fin de semana en Roma el próximo mes gastando menos de 500 euros. Sería la propia inteligencia artificial la que buscaría todas esas opciones, compararía los precios, seleccionaría vuelos y hoteles e incluso dejaría todo preparado para que simplemente dieras la aprobación final. De hecho, ya tenemos compañías que están desarrollando este tipo de sistemas capaces de navegar por Internet, utilizar aplicaciones e interactuar con páginas web casi igual que lo haríamos nosotros mismos. En mi caso, lo harían mejor, seguro. Es verdad que todavía tienen limitaciones, que cometen errores, pero la tendencia parece bastante clara. La pregunta es si dentro de unos años vamos a seguir utilizando todo este tipo de aplicaciones como las conocemos hoy, o si acabaremos delegando gran parte de estas tareas en asistentes inteligentes que trabajen por nosotros. Hay que decir también que esto a día de hoy tiene sus riesgos y no es muy recomendable hacerlo todavía. Yo al menos es algo que no recomiendo, pero quizás el futuro de la informática no consista en aprender a utilizar cada vez más programas, sino en tener una inteligencia artificial que los utilice en nuestro lugar. Y antes de terminar, una pequeña advertencia porque hay una estafa que está creciendo bastante en los últimos meses. Se trata de falsas ofertas de empleo que llegan por WhatsApp, Telegram o incluso por SMS. Normalmente el mensaje promete trabajos muy sencillos, horarios flexibles, ganancias rápidas por realizar tareas aparentemente inocentes como dar me gusta a vídeos, rellenar encuestas, valorar hoteles o completar pequeñas acciones online. Al principio incluso pueden llegar a pagarnos pequeñas cantidades para generar esa confianza, pero el problema llega después, cuando solicitan una inversión, una transferencia o algún tipo de pago para desbloquear supuestas ganancias mayores. Es en ese momento donde el dinero desaparece y la víctima descubre que nunca existió ningún trabajo real. La moraleja pues es muy sencilla en este caso. Si llega una oferta de trabajo de forma inesperada, promete ingresos elevados y apenas requiere esfuerzo o experiencia, probablemente no sea una oportunidad, sino una señal de alarma. Porque en Internet, igual que en la vida real, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente es porque no lo es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya resultado entretenido, que os haya resultado útil y os agradecemos vuestro tiempo y que estéis al otro lado. Nos volvemos a escuchar muy pronto aquí en TX24 Podcast. Un abrazo fuerte y hasta pronto.